días, Lorenzo. Muy buenos días. Pues efectivamente, sí, es así, algo, ¿no? algo habitual, ¿no? Cuando supuestamente se produce cuando se produce un supuesto fenómeno de estas características, un poltergeist, quienes habitan en la casa lo primero que te refieren es un tremendo olor, pues muy similar a heces, ¿no? Es decir, Sí, pero que un huele a mierda, olor ¿no? fatal. No siempre que huele a heces es que va a venir un espíritu, ¿eh? No, No. o sea, no es exactamente así. No se puede generalizar. Una cosa así, claro, es que a veces, Pues a veces que las cosas se confunden. Cuidado, Por eso claro. Iba a que decir, eso mira, que pasa en el baño no te convierte en el un exorcista. espíritu, Claro. no, ha sido la abuela. Es una amenaza. Bueno. A ver, ¿cómo se dice? ¿Tutankamón o Tutankamón? Pues es muy buena pregunta. Realmente sería Tut-Ankh-Atón. Uy, Lo dice Claro. José Bono, tío. Acaba de decir Tutankamón José Bono. Vamos a ver. Tutankamón. Algo parecido. Vale, O sea, vale. tenéis que pensar que Tutankamón, que es con lo que lo hemos conocido, ¿no? Con el nombre que ha pasado a la historia, realmente lo que hace es convertir el culto monoteísta al dios Atón que tenía el anterior faraón, es decir, Akhnatón, que es un faraón rarísimo también, es una historia que tiene detrás fascinante. Y cuando llega Tutankamón, pues lo que hace es convertir el culto a un culto politeísta al dios Amón. Por eso es Ajá. por lo que cambia el final de la terminación del nombre. Vale. Qué bueno. ¿Y qué nos puedes contar de, Pues de que es una esta historia leyenda, fascinante. de este misterio? Es una historia fascinante, es una historia que, bueno, daría para horas y horas y horas, porque ya no solo es el descubrimiento en sí, estamos ante el descubrimiento más importante del siglo XX, posiblemente comparable al del señor de Sipán, que se produce en el año 86 en Perú, en la costa peruana, pero es que en este caso es fascinante porque detrás pues tiene toda la historia de un faraón que en esa enorme, valga la redundancia, historia del pueblo egipcio, más de 4.000 años, no dejó de ser un faraón fugaz. Es decir, es que este estuvo prácticamente 6-7 años gobernando. ¿Y es el que Todavía no hoy, se nos ha quedado? porque es el único del que se ha descubierto la tumba. Ah, Tenéis que daros cuenta de que en el año 1922, el 26 de noviembre, cuando Howard Carter por fin desciende esos 16 escalones, se coloca ante una puerta que tiene el sello lacrado de la necrópolis tebana, el sello real de la necrópolis tebana. En ese instante él es consciente de que esa tumba no ha sido profanada. Cuando la abren, se dan cuenta de que hay un pasillo, empiezan a desescombrar y llegan a otra puerta. Esa es la puerta de la antecámara. Al abrirla, se produce una de las escenas que yo creo que cualquier arqueólogo soñaría a lo largo de su vida, ¿no? Es cuando él, con su mecenas, el Lord Carnarvon, está detrás de él, con su esposa, Lady Evelyn. En ese instante él consigue abrir un pequeño agujero en la puerta de esa antecámara y cuando le pregunta a Lord Carnarvon qué ve, solo acierta a decir: veo cosas maravillosas. Es una frase que ha pasado a la historia de la arqueología, porque en ese instante lo que tiene delante son todo tipo de enseres correspondientes al ajuar funerario de un gran faraón. Estatuas. ¿Qué año es piezas esto, de oro. perdona, para situar cuando El se año descubre? 1922. Ajá. 26 de noviembre. Bueno, pues a partir de ahí se empiezan a producir una serie de situaciones, vamos a llamarlo así, anómalas, que hacen que se cree toda una leyenda alrededor del descubrimiento y que se le ponga un nombre, el nombre de una maldición. De hecho, los Felaps, que eran los que contrataban, los nubios que contrataban para hacer las excavaciones en este lugar, eran gente tremendamente supersticiosa. Y en el instante en el que se está rompiendo el sello lacrado de esa tumba, en ese instante uno de los Felaps está entrando en la tienda de campaña de Howard Carter, el descubridor de la tumba. Lo que ve dentro de esa tienda es cómo una serpiente, una cobra, de forma realmente extraña, ha logrado abrir la jaula donde está el canario favorito del descubridor de la tumba. ¿Sí? Esa cobra está devorando al canario. Inmediatamente, ¿qué es lo que interpretan los Felas? Pues ni más ni menos que la diosa egipcia Bait-Jet, que sería una cobra, devorando precisamente el alma de aquellos que se han atrevido a profanar la tumba de Tutankamón. La maldición ya está en marcha. madre mía, qué miedo, ¿no? Miedo sobre todo porque muy poquito tiempo después, el hombre que permitió que durante 6 años de búsqueda totalmente infructuosa, cuando estaban a punto de abandonar las excavaciones, Lord Carnarvon, el mecenas de Howard Carter, pues a las 6 semanas de haber vaciado la tumba, de haber catalogado prácticamente todo lo que se encontraba en ella, de repente nota como le pica un mosquito. Vaya. Supuestamente un mosquito. Bueno, pues en ese instante él empieza a enfermar. A las 2 de la mañana de un 16 de abril fallece entre delirios, gritos, señalando al fondo de la habitación diciendo: está ahí y le sigo. Esa es la última frase que pronuncia Lord Carnarvon. En ese instante, la luz en todo el Cairo, fallan los compresores de electricidad, fallan. En ese instante,
el Cairo queda completamente a oscuras y de una forma u otra, como si la estela del faraón se ciñese sobre la antigua ciudad, bueno, pues se empiezan a iluminar de nuevo las pirámides, ¿no? Con antorchas. Hay quien dice que en ese instante la maldición vuelve a cabalgar. De hecho, en el castillo de Highclere, donde se encuentra, era el castillo familiar de la familia Carnarvon, pues hay que decir que en un momento determinado, cuando a las 12 de la mañana está falleciendo este señor, este mecenas, su perra favorita, Susie, empieza a aullar de una forma absolutamente desesperada, le da un infarto y también muere. Jolín, de verdad. Es decir, estamos hablando de que se produce una secuencia de muertes que seguramente podríamos hablar de casualidad, O sea, pero es que se rompe la estadística. Claro, o sea, toda esta secuencia de muertes y de desgracias suceden a todo aquel que ha participado en el descubrimiento. O que ha tenido algo que ver. Ajá. O que ha tenido. Por ejemplo, mira, hay un magnate de ferrocarriles norteamericano, George Ray Gould se llamaba. El hombre este era muy amigo de Howard Carter. Bueno, pues cuando se produce el descubrimiento, aquello, imaginad, ¿no? Es un auténtico parque de atracciones, especialmente para la alta sociedad que quiere ver la tumba de Tutankamón. Claro. Este señor entra en la tumba, esa misma tarde entra en un proceso febril tremendo y a partir de ahí, al día siguiente, se va con Lord Carnarvon al otro mundo. Pero bueno. Pero no es el único, es decir, tenemos otro industrial, el inglés Joel Wolfe, que desciende los escalones de la tumba al regreso a Londres, también en ese regreso, siendo consciente de que efectivamente ya se está rumoreando que hay una maldición, en ese trayecto fallece y llega a Londres totalmente cadáver. Hay que decir que el médico que consigue hacer la primera radiografía de la momia de Tutankamón, pensar que la momia es desmontada porque evidentemente entre las telas tenía parte del ajuar funerario, posiblemente el más valioso, ¿no? Estamos hablando de pequeñas piezas de oro, de minerales preciosos, ¿no? Bueno, pues este es el que se encarga no solo de desmontar la momia, sino de hacer las primeras radiografías. Se llama Archibald Douglas. Bueno, pues hay que decir que al poco tiempo de realizar esas radiografías, este señor también fallece. Es decir, a ver si es que desprendía algún gas o algo así, que un poco venenoso, ¿no? Mortal. Efectivamente, una de las explicaciones que se ha dado es que en un momento determinado un hongo, el Aspergillus, hubiera permanecido durante esos casi 3.000 años que está enterrado, que está sellada la cámara funeraria, que hubiera permanecido en estado latente. En el momento en el que se abre la tumba, se libera y ataca a todos aquellos que han entrado. Pero claro, ¿quién es la única persona que no muere en toda esta historia? Relacionada con la tumba. Howard Carter. El descubridor. Es la persona que más tiempo pasa en el interior. A lo mejor es que es inmune, o era inmune, claro. Podría ser. Hay quien dice que fue el único que realmente trató con respeto lo que allí se estaba desarrollando. Ah, amigo. Bueno, claro. Hombre, de todas formas hay gente, Javier Sierra nos contó aquí una vez que durmió allí, dentro... Y está bien, ¿no? Hombre, yo creo que sí, alguna gripe que le llega en noviembre, pero que son una cosa normal. Yo os puedo decir que hace 17 años tuve la inmensísima fortuna de entrar en la tumba solo. ¿Ah, tú estuviste allí? Totalmente solo. De hecho, uno de los señores que estaba en la puerta, que es el que controla quién entra y quién no entra, pues empezó a decirme, vete a saber, no sé qué me decía, pues que me fuera de allí. Y yo lo único que empecé es con las manos a hacer así, a pegarle gritos, como si estuviera loco, diciendo que lo único que quería era rezar. Bueno, pues aquel hombre, no sé si por dejarme rezar o porque vio que estaba loco, dijo, bueno, pues que entre solo. Y la verdad es que te llega a sobrecoger, porque en ese instante, si has leído un poquitín libros como el de Ceran, Dioses, Tumbas y Sabios, si has leído la biografía de Howard Carter, ¿no? Donde desarrolla todo el descubrimiento, que es una auténtica maravilla, en ese instante, dentro de esa tumba, con el cadáver allí, porque todavía se encuentra en este lugar, fue llevado al lugar donde fue enterrado, te puedes hacer una idea de lo que tuvo que ser ese descubrimiento y sobre todo puedes llegar a palpar, bueno, pues que la maldición, ¿por qué no? En momentos determinados pudo ser efectiva. Bueno, pero tú le trataste con respetito, Tú, ¿no? claro, muchísimo respeto. Yo con mucho respeto, yo os digo. Por Dios, ¿eh? ¿Olía espíritu? ¿Olía allí aquello espíritu cerrado? que se iba a parecer algo? Olía a desierto, olía a descubrimiento y olía a exploración. Y tú estabas tan feliz allí, ¿verdad? No, estaba que babeaba, literalmente. Maravilla. Lorenzo, que tengas buena semana. Igualmente os deseo. Otro día más. Muy bien.